la ensalada de lechuga y piña más cremosa que probarás en tu vida. Ponga cuidado desde ya pues, porque esta ensalada es de esas que uno prueba una cucharada y ya no quiere parar. Arrancamos con una piña pequeña bien madura, y este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural, jugosidad y además ayuda a la digestión. La lavamos muy bien, le retiramos toda la cáscara y esos punticos negros, ponga cuidado en eso. Y luego la cortamos primero en rodajas y después en cubos pequeños, más o menos del mismo tamaño para que todo quede parejito. Esta piña la llevamos a una olla y la ponemos a calar con 2 cucharadas de stevia. Aquí no agregamos agua, solo dejamos que suelte sus propios jugos. Esto concentra el sabor y hace que la ensalada quede espectacular. Díganos pues en los comentarios, ¿a ustedes les gusta la piña bien dulce o más ácida? Bueno, vea, mientras vamos cocinando, aproveche y haga su parte. Suscríbase, no espere a que se le pase la emoción. Con ese clic usted nos apoya un montón y además queda pendiente de todo lo nuevo que subimos. Hágale con confianza que esto es para compartir. Mientras la piña se va calando con calma, seguimos con media lechuga crespa verde y bien fresca. Esta parte es clave, ¿cierto? Lavamos muy bien hoja por hoja y luego la ponemos a desinfectar de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco. La lechuga aporta frescura, fibra y ese crocante delicioso que equilibra lo cremoso del aderezo. Más adelante la retomamos. Seguimos ahora con 2 tallos de cebolla. Este ingrediente es de los preferidos porque levanta todo el sabor de la ensalada. Los cortamos muy finamente, bien chiquiticos, para que no se sientan fuertes, sino suaves y agradables. ¿Ustedes son de cebolla finita o más gruesa en las ensaladas? Lea pues y cuéntenos. Vea pues, esto parece transmisión en silencio porque nadie comenta, y uno aquí cocinando con emoción esperando leerlos. No sea así, anímese y deje un comentario, critique, sugiera, diga lo que quiera. Eso nos da vida y nos ayuda a seguir metiéndole ganas. Pasamos a media zanahoria pequeña. La lavamos muy bien, le retiramos la piel y la rallamos finamente. La zanahoria aporta color, un dulzor natural delicioso y además es rica en betacarotenos, buenísimos para la piel y la vista. A nosotros nos encanta rallada así finita, y a ustedes cómo les gusta más, rallada o en tiritas. Ahora usamos una manzana roja grande. Este ingrediente nos gusta mucho porque le da frescura y un contraste dulce espectacular. La lavamos muy bien, la cortamos en rodajas, retiramos el corazón y las semillas y luego la llevamos a cubos pequeños. Si quieren pueden rociarle unas goticas de limón para que no se oxide, vea pues ese tip. Retomamos la lechuga, que ya está bien desinfectada, la secamos muy bien, este paso es clave para que el aderezo se adhiera mejor, y luego la cortamos con las manos o con cuchillo en tiras no muy delgadas, nada de aplastarla, ponga cuidado. Ahora sí, llegó uno de los momentos más sabrosos. En una ensaladera amplia empezamos a combinar todo con calma y cariño. Agregamos primero la lechuga, luego la piña ya calada y bien jugosita, la manzana roja, la cebolla finamente picada y la zanahoria rallada. Solo con ver los colores ya provoca, ¿cierto? Directamente sobre estos ingredientes vamos con el aderezo, que es sencillo pero delicioso. Agregamos 100 gramos de crema de leche, 4 cucharadas de yogur griego natural, que este ingrediente es de nuestros preferidos, porque aporta cremosidad y proteína, 2 cucharadas de miel de abejas que redondean el sabor y una pizca de sal para equilibrar todo. Este aderezo queda suave, fresco y nada empalagoso. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, ponga cuidado aquí, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. No se mezcla con afán, se hace con paciencia para que todo quede bien integrado y la ensalada mantenga su textura. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, carnes frías, pescado o incluso servir sola como una comida ligera y refrescante. Si esta receta les gustó, díganos pues en los comentarios qué ingrediente les llamó más la atención o si le agregarían algo más. Compartan este video con alguien que ame las ensaladas. Suscríbanse al canal de las ensaladas para no perderse ninguna receta. Regálennos un me gusta que eso nos apoya muchísimo y escriban un comentario que aquí siempre los leemos. Vamos pues, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video con más ensaladas fáciles, deliciosas y hechas con cariño. ¿Cierto que sí?